Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saludo y las saludo cordialmente. Me da mucho gusto efectuar esta herramienta, este acercamiento a través de pequeños videos explicativos sobre el contenido académico que vamos a desarrollar o que se debe de desarrollar durante las semanas de este curso de Derecho Procesal Civil impartido en el sistema Universidad Abierta de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estas pequeñas cápsulas nos permiten orientar la atención del alumnado con relación a temas bastante importantes y sobre puntos en los cuales ustedes deberán tener el cuidado de obsequiar alguna lectura previa, alguna actividad como las que a lo largo de este curso vamos a estar realizando. Una de las utilidades de esta clase de herramientas, de esta clase de videos, es que el alumnado tenga una actividad preparatoria, una ayuda de memoria, básicamente, en la cual lo sitúe brevemente en el contenido simplificado precedente de la anterior asesoría y por otra parte acerca de puntos importantes de la asesoría que vamos a realizar el día de mañana. En la semana pasada nosotros nos ocupábamos del proceso como un enorme concepto y básicamente nosotros orientábamos la discusión de que la finalidad del proceso tenía por lo pronto dos ámbitos importantes. El uno sería la resolución de controversias, de conflictos a cargo de un poder componedor, de un poder jurisdiccional, jurisdiccio denominado así por la lengua latina, que significa básicamente decir, la potestad de decir el derecho. A eso se refiere la jurisdicción. Y por otra parte, no solamente la finalidad del proceso implica la resolución de controversias, sino también la determinación de la verdad de los hechos. Yo hacía énfasis de que ambas finalidades dentro de la academia no son excluyentes. Puede ser válidamente interpretado de que la finalidad del proceso sea determinar la verdad de los hechos para resolver una controversia. ¿Y cómo se puede resolver una controversia? Determinando evidentemente la verdad de los hechos. En la anterior asesoría hacíamos también referencia de que existen diversas texturas, diversas arenas procesales donde no debe el alumnado perderse para centrar su atención en cuanto al proceso civil en sí mismo. Hacíamos ejemplificación de la arena procesal penal, en donde impera un principio muy importante a favor del acusado, denominado principio de presunción de inocencia. Por otro lado, existe en la materia administrativa la presunción de legalidad de los actos del Estado, por lo cual le corresponde al gobernado acreditar la imperfección, la nulidad del acto administrativo a fin de declararlo nulo por parte de las autoridades jurisdiccionales que se encargan de impartir la justicia administrativa. Veíamos también de que en la materia laboral la legislación está fuertemente inclinada a proteger los intereses de la clase trabajadora, del empleado, en tanto ente individual o grupo de empleados, en tanto actividades sindicales de un grupo de ellos que estén sirviendo tanto a la industria como al sector público, en donde también se pueden encontrar, y detectamos que esta legislación también establece diversas presunciones a favor del trabajador en todas las contiendas. Lo más importante a considerar por ustedes es de que cada una de las arenas procesales, si bien están organizadas entre sí, tienen sus peculiaridades para resolver las controversias. En materia procesal civil, en materia procesal familiar y en otras materias conexas, como la mercantil, encontramos una especial ruta de procesamiento de cada una de las controversias. Tenemos determinado unas reglas peculiares para dilucidar, para trabar el debate entre las partes, para
determinar cuáles son los hechos medulares que sostienen la litis, el tema de la controversia. Asimismo, contamos con un instrumental muy importante, probatorio, que establece diversas cargas a las partes de manera de que las controversias puedan ser resueltas por el juzgador de una manera racional y, diríamos entre nosotros, de manera fundada y motivada. Brevemente, ese es un adelanto de lo que vimos, una simplificación de lo que en la anterior asesoría examinamos brevemente, con la recomendación, evidentemente, de que ustedes deben de preparar su asesoría leyendo los materiales y en particular remitiéndose a los artículos del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México todavía en vigor. Recuérdese de que ya fue promulgado el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero el mismo entrará en vigor paulatinamente, por lo menos en la Ciudad de México, a partir del mes de diciembre. Iremos eslabonando explicaciones para entender en qué parte cambia esta parte legislativa y en qué parte se va a mantener, de manera de que ustedes estén familiarizados al final del curso con la lectura no solamente de la legislación que ya va de salida, el todavía vigente Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, así como el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en las partes conducentes. El día de mañana corresponde o toca una asesoría relativa a legitimación, actuaciones y resoluciones judiciales, poderes y deberes del juez, presentación de ocursos, incidentes procesales, notificaciones, plazos y términos judiciales. Yo les remití una serie de artículos a fin de que ustedes tuvieran a bien, se sirvieran, tuvieran la gentileza de consultarlos, de manera de que ustedes puedan entender de qué se trata esta parte de la asignatura. Partimos de las características generales del proceso civil. Y aquí, en esta parte que es muy importante, me gustaría indicarles a ustedes que existen diversos conceptos que nos permiten introducirnos a estas cuestiones que dentro del plan de estudios todavía tenemos la obligación de desarrollar frente de ustedes. Como la materia de proceso civil es una materia muy rigurosa, no esperen de que estos conceptos vayan a modificarse radicalmente con la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos de estos elementos son construidos precisamente por la ciencia del derecho procesal, de manera que cada quien tenga el entendimiento de cómo se debe de desarrollar correcta y apropiadamente un proceso civil por parte de quienes intervienen, de los justiciables, actor, demandado, tercero, en su caso. Tómese en cuenta que los terceros también pueden llegar a ser partes dentro del proceso. Me detengo en el lenguaje que emplea el plan y programa de estudios con respecto al término de legitimación, actuaciones y resoluciones judiciales, poderes y deberes del juez, presentación de cursos, incidentes, notificaciones, plazos judiciales. Y quisiera yo indicarles de que sería mucho mejor responder varias preguntas. Las preguntas que yo planteo para que ustedes entiendan a cabalidad esta parte empiezan con quién resuelve las controversias. Sigue con quién o quiénes pueden actuar dentro de un proceso civil. Una tercera pregunta sería, ¿cómo pueden actuar dentro de un proceso civil? ¿Cómo pueden las autoridades compaginar estas actuaciones y resolver apropiadamente las peticiones de las partes? Y por último, algo que exige entender la dimensión espacio-temporal del proceso.
dónde y cómo puedo yo actuar dentro de un proceso civil. Si nosotros elegimos estas preguntas que yo les estoy indicando, para nosotros es más sencillo ubicar espacio en esas dimensiones espaciotemporales, cómo se va desarrollando un proceso. Valga la expresión, el proceso es una entidad, diríase, viva. El proceso en realidad es vivo desde que se excita al órgano jurisdiccional hasta que concluye la última actuación, por ejemplo, res judicata, cosa juzgada. Desde el inicio del proceso hasta la declaración de cosa juzgada, el proceso es una entidad viva que va a irradiar sus efectos a lo largo de un transcurso de tiempo. Si nosotros somos capaces de entender eso, vamos a facilitarnos nuestra actividad como abogados, como juristas en formación y en un futuro probablemente como autoridades jurisdiccionales, como jueces. Parto yo también de que sería muy apropiado, estimados alumnas y estimadas alumnas y estimados alumnos, parto yo también de que sería muy importante que ustedes, además de visualizar estos elementos, también tomaran en consideración un elemento que a mí me parece muy importante y que se puede sintetizar en la palabra comunicación. En la palabra comunicación, en el concepto comunicación y en la praxis de la comunicación podemos encontrar muchas virtudes y muchos defectos de los procesos civiles, familiares, administrativos, y párenle de contar. Es una comunicación muy curiosa que yo he tratado de denominar como una comunicación oblicua. La comunicación que en este momento estoy teniendo con ustedes es, dirían los franceses, tête à tête, cara a cara. No hay algún intermediario entre nosotros. Yo estoy hablando y estoy transmitiendo un mensaje y tú estás recibiendo y espero que estés entendiendo el mensaje que yo te estoy lanzando. No hay ningún problema, no hay ninguna cortapisa, no hay nada que nos impida entrar en comunicación, al menos durante breves instantes. Sin embargo, en el mundo tribunalicio, en el mundo forense, esa comunicación no es así. La comunicación es oblicua. ¿Por qué oblicua? Porque si bien no es directa, si bien en una comunicación cotidiana, normal, lenguaje llano, no hay un intermediario, la comunicación de las partes dentro de los procesos requieren forzosamente de un intermediario, que en este caso es el juez, la autoridad jurisdiccional. Cuando tú llegas a una instancia tribunalicia a deducir un proceso, tú necesariamente tienes que transformar la comunicación y tienes que apelar constantemente a este tercero a fin de que ya no será una comunicación directa, lisa y llana. Tendrás con determinadas formalidades, con determinadas condiciones en el ejercicio de la acción, con determinados aditamentos gramaticales, de discurso jurídico, de argumentación. Tendrás que dirigirle forzosamente tu promoción escrita, que no verbal, al juzgador a fin de que éste, llamémosle así, le evalúe, la califique y se le envíe a tu contrario. Y a su vez este contrario no te responda a ti, tendrá que responderle al requerimiento judicial para que éste a su vez vuelva a bajar a tu esfera y te haga del conocimiento propio lo que te dijo tu contrario. Entonces, por lo menos, por lo menos en la etapa postulatoria de los procesos, esta comunicación es oblicua. Evidentemente alguien me podrá decir, pero ¿y dónde entra la oralidad en todo esto? ¿Dónde entran las grandes ventajas de la conciliación, de los medios alternativos de resolución de controversias de los que me enamoré el semestre pasado porque permitían la negociación, la mediación, incluso el arbitraje, ¿no? O la conciliación misma. Bueno, ¿dónde queda eso? Queda en la eh, en el primer paso de trabar el debate entre las partes,
No hay nada de eso. Hay una elaboración formal de argumentos que tienen constantemente que hacerse a través de un tercero. Entonces es muy difícil si el estudiante llega a entender proceso civil, quinto semestre, asesoría 2, es muy difícil si no tiene estos elementos de contexto de la vida tribunalicia, de la vida forense. Es muy difícil que lo pueda entender si no hay un docente que les diga, hey, la comunicación no es literal, no es lisa y llana, no. La comunicación siempre va a ser oblicua, porque requieres en esta oblicuidad referirte al juez constantemente y cumplirle cargas procesales al juez, porque el juez es el rector del proceso, es el que dirige el proceso. Y para algunas escuelas procesales, el juzgador no es sino un mero gerente de tramitación judicial. Algunas escuelas muy sofisticadas y muy eh, eh, que buscan la rapidez, la eficiencia, llegan a concebir al juez no como un rector del proceso, sino como un mero gerente que va tramitando, sustanciando y llevando cada una de las partes, incluso eh, a contraposición de las partes mismas, porque tiene que ir cerrando los tiempos, porque le urge emitir una resolución. Quisiera yo llamar su atención entonces sobre esta forma de proceder. Y a mí me encantaría, por otra parte, hablarles de que ustedes deben de estudiar dos conceptos previamente denominados jurisdicción y competencia. La competencia se divide por cuantía, grado, territorio y materia. Estos elementos son muy importantes para identificar al decisor. En la vida tribunalicia, en la vida de forense, el abogado o la abogada tienen que identificar quién es el decisor. Y la única manera como lo pueden hacer es a través de los conceptos de jurisdicción y competencia. Pero más aún, una vez que identificas, aplicando los conceptos de competencia por cuantía, grado, territorio y materia, te toca desarrollar propiamente el trabajo para el que te contratan, que es la postulancia, que es precisamente el ejercicio tanto de acciones civiles, familiares del Estado civil o mercantiles y excepciones procesales o de fondo. Ese es tu trabajo, ejercitar apropiadamente a través de una narrativa, a través de un protocolo denominado demanda o contestación. A ti te corresponde entonces el ejercicio de este interés, que es un concepto también muy importante. Tú requieres contar con un interés jurídico. Por lo menos en proceso civil, el interés jurídico es ineludible. En la mayor parte de las controversias que se resuelve en la arena procesal civil o procesal familiar, el interés es muy importante acreditarlo y contar con él al momento de instaurar una demanda o al momento de contestar una demanda. Esto vale también para explicar que se debe contar con una legitimación procesal activa, que puede ser una legitimación en la causa o una legitimación en el proceso. Hay que incidir en esas dos peculiaridades porque el interés para ser ejercitado tiene que contar evidentemente con esa legitimación en la causa, contar con el interés. Por ejemplo, contar con la titularidad de los derechos de venta que tú quieres exigir porque te los prometieron y no te los cumplieron, no te los han entregado, no se ha notarizado el instrumento. Pero entonces, ¿cómo lo debes acreditar? Tu interés, aquí está el contrato en el cual yo soy el titular, yo le compré esta empresa y esta empresa ha omitido adjudicármelos y entregármelos y notarizarlos correctamente. Ese es el interés jurídico que por lo menos tú tienes que acreditar. En otra avenida vendría en todo caso la representación o la legitimación en el proceso. La legitimación en el proceso da pie para la representación, da pie para la capacidad y da pie para el mandato. Esto debería también de ir embonando con
con sus lecturas. Pero más aún, a mí me gustaría también indicarles de que si bien es cierto que el plato fuerte, la cereza del pastel, es el ejercicio de la acción o el ejercicio a través de una respuesta, una demanda, es todavía más importante saber cómo es la mecánica. Les dije que era una comunicación oblicua, pues esta comunicación oblicua va dejando una memoria, por lo pronto escrita, en el expediente judicial, donde ustedes pueden ir apreciando diversas actuaciones de las partes a través de o cursos o escritos en los cuales ellos van plasmando su interés de impulsar el procedimiento, pero también vienen resoluciones que pronuncia el juzgador, que vienen impulsando también el proceso y que vienen también encaminándolo hacia una fase probatoria y que van encaminándolo hacia una sentencia definitiva. Uh, una cuestión también no menos importante si consideramos el proceso como una entidad viva es de que el proceso también tiene accidentes, tiene accidentes porque no todos los procesos concluyen con una sentencia definitiva. Digamos que pueden morirse, pueden extinguirse durante su tramitación. Y ahí estaríamos hablando de una inactividad procesal de las partes. Se desentendieron las partes del proceso y da pie para la declaración, por ejemplo, de una caducidad de la instancia. Por ejemplo, puede también ocurrir la muerte de una de las partes que dé pie, por ejemplo, a que se llame a su entidad sucesora para que alguien continúe litigando en representación del decuyus en ese peculiar proceso. Hay estos accidentes que pueden ocurrir y que no pueden frustrar de alguna manera la llegada a buen puerto, el arribo a una sentencia definitiva. Asimismo, existen incidencias que también van, incidencias o incidentes que también van transformando el proceso y que también van perfilando alguna decisión. Hay incidentes que pueden resolverse a través de una sentencia interlocutoria y que obligan a un pronunciamiento concreto por parte del juzgador. Son, digamos, mini procesos, procesos chiquitos que son accesorios al proceso principal y que deben ir resolviéndose a medida que va avanzando. Cito uno de estos incidentes que se resuelve en sentencia interlocutoria, el incidente de liquidación de cantidades, el incidente de liquidación de intereses, el incidente de liquidación de gastos y costas son incidentes que típicamente se promueven de manera expedita y que son resueltos a través de una sentencia interlocutoria en el juicio ordinario civil que va de salida en la Ciudad de México. En el juicio ordinario oral civil habrá esta clase de incidentes también, pero tendrán una tramitación especial. Entonces, les estoy indicando algunas cuestiones muy importantes y por último no dejo de llamar su atención de que el proceso también en estas dimensiones espacio-temporales también tiene una manera peculiar de contar el tiempo. El tiempo no es el tiempo de ustedes, no es el tiempo ordinario, es un tiempo específico donde hay actuaciones procesales que a veces pueden interrumpir, pueden desencadenar de que sea en ocasiones lento el tránsito eficaz de este proceso. Sin embargo, son formalidades importantes que ustedes deben considerar en esta actividad forense procesal civil. Bueno, pues creo que esta es una explicación preliminar. Espero ir incorporando cápsulas adicionales de manera que ustedes tengan mayor contexto del contenido de esta asignatura. Que tengan ustedes muy buenas noches y hasta pronto.